Bienvenidos a un nuevo episodio de Tamo en Boda Podcast. Hoy me acompaña Yulisa Villar. Ella es la voz, el corazón y la mente detrás de Harmony, música y ceremonias. Bienvenida, Yulisa. Gracias. Solamente un pedacito del equipo, del gran equipo que tenemos. De verdad que súper agradecida por tanto talento que tenemos. De verdad que sí, que he tenido el honor de trabajar con ustedes y puedo testificar de eso. Entonces, Yulisa, me llama mucho la atención que Harmony viene con música y ceremonias detrás de su nombre. Vamos a hacer como un breve resumen en el intro de cuáles son esos servicios que ustedes ofrecen. Claro, nosotros inicialmente iniciamos con la música, que es como el servicio principal que ofrecemos. Pero ¿qué pasa? Tú sabes que en el camino las parejas ellos mismos van diciendo qué necesitan. Y dentro de esas necesidades que tenían la pareja, nosotros vimos en qué podíamos colaborarle. Uno de los servicios que comenzamos a ofrecer después de la música fue la organización de las ceremonias católicas. Porque como tenemos expertise y somos, por lo regular, casi todo el equipo es católico, viene de iglesia, conoce la liturgia, muchas veces las parejas llegaban, se iban a casar por la iglesia y no tenían ni idea de por dónde empezar. Entonces nosotros le decíamos, bueno, te vamos a colaborar con la música, pero te vamos a ayudar también con la organización de la ceremonia, las lecturas, los rituales. Ya cuando iban donde el celebrante, fuera el sacerdote o el diácono, ya la pareja iba con la estructura de la ceremonia que quería. Entonces ahí vimos también que luego durante la pandemia y después de la pandemia, había mucha necesidad de parejas que querían hacer una ceremonia civil no religiosa, pero los oficiales no se estaban trasladando. Hay muchas parejas que vienen de fuera a casarse aquí en el país, que ya están casadas legalmente en otro país, en Estados Unidos, en Europa, pero querían hacer una celebración con su familia en la República Dominicana y decían, bueno, pero yo no quiero hacer simplemente una cena, yo quiero que mi mamá y mi papá vean que nos estamos casando. Entonces ahí incorporamos un tercer servicio, que es el de ceremonias simbólicas. Para esas parejas que tienen estas necesidades o que simplemente quieren una boda personalizada y muy específica. Entonces ahí le comenzamos a ofrecer ese nuevo servicio. Ok, entonces, yéndonos al primer punto de lo que es la música. Yulisa como tal, ¿toca algún instrumento? ¿Cómo llegas a la música de ceremonia específicamente? Bueno, es muy cómico cómo nosotros iniciamos, porque mi esposo y yo nos conocimos cantando. Él sí toca guitarra, yo canto. Entonces, como pareja, estábamos buscando una actividad que hiciéramos en conjunto, porque los dos tenemos carreras muy diferentes. Él es ingeniero, yo soy comunicadora. Entonces queríamos hacer algo que nos uniera y además que hiciéramos que nos gustara y que pudiéramos producir un ingreso extra. ¿Qué pasa? Que en nuestra boda, cuando nos casamos, el pianista llegó tarde y esta novia que está aquí entró sin marcha nupcial. Tú sabes, en la catedral. En ese momento yo me casé con el cardenal Nicolás de Jesús, que en ese momento era el arzobispo, y él me dijo, cuando tú veas que yo me coloque en el altar, tú comienzas, porque si no me voy a ir a ver el juego de pelota. Entonces tú supiste que cuando yo vi que ese señor se paró ahí, yo le dije a mi cortejo, arranquen. Y la música, arranquen. Porque para mí era más importante, te estoy hablando hace 20 años que voy a cumplir. Y yo le dije, inicien. En el video fue que pusieron la marcha nupcial. Oh, wow. Entonces, yo no quería que ninguna otra novia... Eso no te digo que me hizo... Yo me disfruté mi boda, pero sí me hizo pensar en cuántas novias tal vez eso la pondría triste. Y de verdad, mira, no es lo mismo. Claro. Tú desfilar con esa pieza, no tiene que ser la marcha, la canción que tú decidas, que marchar en silencio. Por supuesto. Eso crea una emoción incluso en el novio cuando la novia viene y todo. Claro. La música realmente transmite emociones. Uh-huh. Y en ese momento siempre nos llamaban para cantar en la boda de los amigos. Y yo le dije, pero... ¿y qué te parece si nosotros ofrecemos el servicio de cantar en bodas? En ese momento todavía las bodas no tienen el boom que tenían ahora. O sea, todavía en ese tiempo incluso las planners eran contadas, los fotógrafos, porque nosotros hicimos todo nuestro research de suplidores y en cada área eran contados los suplidores que habían. O sea, ese boom de bodas que tenemos ahora en ese tiempo no estaba. Y nosotros comenzamos, te cuento que nosotros hacíamos 3 y 4 bodas al año.
Sí, para nosotros, cada vez que nos llamaban, eso era para nosotros, wow, nos llamaron para cantar en una boda. Y así iniciamos. Por esa necesidad que vimos y también como ese deseo de pareja de buscar una actividad en conjunto. Chulísimo. Detrás de todo emprendimiento de bodas hay una historia que conecta, vivida como novia. No, y eso es importante, que el suplidor tenga esa conexión, porque ya yo sé lo que siente. O sea, para mí, yo a veces estoy más nerviosa hasta que, mira, de verdad, hasta que la boda no va como por la mitad, yo no estoy tranquila. Porque es que tú sabes que cualquier cosa puede suceder y para nosotros es tan importante que todo vaya tal cual se planificó. Y las novias piensan que los nervios nada más son de ellas. No, nosotros también. Claro. Que desde que suena la primera, que ya entró, que inició la ceremonia, ya uno comienza a respirar. Porque ese momento es único. Yo no le puedo decir a una novia, mira, cuando tú te cases otra vez yo te voy a cantar gratis. Eso tú lo puedes hacer en un cumpleaños. Mira, yo te quedé mal en este cumpleaños, pero para tu próximo cumpleaños te voy a cantar gratis. No, la boda se supone que es una vez y es ese momento. Entonces, para nosotros eso es importantísimo. ¿Y cómo ustedes trabajan entonces la parte musical en cuanto a elección de canciones? ¿Ustedes les sugieren cuáles canciones poner o las novias o los novios vienen con sus propias ideas? Ustedes le ofrecen la parte musical, pero como tú bien dices, tú cantas, o sea que también viene esa parte incluida. ¿Cómo se maneja el proceso ya de ok, yo quiero trabajar con ustedes, entonces, ¿qué sigue? Lo primero es saber qué tipo de ceremonia tienen. Okay. No es lo mismo una pareja que se casa por la Iglesia Católica a una pareja que se casa por el civil, a una pareja que tiene una ceremonia simbólica. O sea, lo primero es qué tipo de ceremonia tienes. Ahí, dependiendo entonces del tipo de ceremonia, le ofrecemos un repertorio, que siempre le decimos que ese repertorio es una guía. Porque es imposible tú hacer un repertorio con todas las canciones que hay en el mundo. A nosotros nos han llegado canciones que los novios nos dicen, mira, esta canción para nosotros es muy importante y es la primera vez que la escuchamos, incluso es la primera vez que conocemos a ese artista. Entonces no podemos, es imposible tener un repertorio con todo, pero sí es una guía y ya hay novios que vienen con su idea de lo que quieren. Hay otros que ni idea. O sea, hay gente que dice, mira, yo no sé qué voy a seleccionar, ayúdame. Entonces nosotros comenzamos a hacer una serie de preguntas. Yo siempre les digo, cuando ustedes van en el auto juntos, ¿qué suelen escuchar? ¿Qué les conecta? ¿Qué ustedes ponen? ¿Cuál es su playlist en Spotify? Eso nos da a nosotros una idea de por dónde andan. Si son más clásicos, si son más modernos, si quieren un mix. Entonces, eso nos va dando pautas. Nos encanta cuando ya vienen con su repertorio definido, porque eso nos demuestra que han trabajado, que tienen una sincronización como pareja. Pero si no tienen idea, les vamos ayudando. ¿Cuál es la parte más difícil? Pudiera ser la parte litúrgica católica, porque no todas las parejas son muy asiduos a la iglesia. Entonces a veces nos dicen, mira, yo tal vez no sé qué aleluya o qué ofertorio o qué comunión seleccionar, o hay algunos que no quieren que se escuche a misa de domingo, sino que quieren algo un poquito más parecido al ambiente de bodas. Entonces pienso que esa es como la parte que los novios vienen con más dificultad. Muchos vienen con sus entradas y su salida definida, y entonces ese between es el que le falta. Y entonces ahí nosotros le vamos sugiriendo, le damos 3, no más opciones, 3 para que le sea fácil. Si entre esas 3 hay alguna que no le gusta ninguna, pues le damos otra opción. Pero lo vamos orientando, sobre todo conociendo primero el tipo de ceremonia, los gustos de la pareja y, muy importante, si se casan por la Iglesia Católica, un elemento vital es quién va a celebrar. Porque hay sacerdotes que tienen ya su esquema, que nosotros los conocemos, que fácilmente le decimos, mira, ese sacerdote no te va a permitir esa canción, por amor, por ejemplo. Esa canción no te la va a permitir, cámbiala. Entonces, siempre le preguntamos, ¿quién va a celebrar? Y eso nos da también pie. No es lo mismo que te case el sacerdote de tu parroquia a que te case un arzobispo. Ahí la liturgia cambia y la selección musical cambia también. Entonces, esos son elementos que vamos preguntando en el camino para entonces tener ese repertorio final. Buenísimo. Hay una parte esencial que para mí tiene mucho valor en lo que ustedes ofrecen y es la parte de las ceremonias simbólicas, porque no todo el mundo quiere una ceremonia religiosa. Entonces, en lo que las ceremonias simbólicas se refieren, ¿qué tanto puede variar una ceremonia simbólica de otra? ¿Cuáles son ese tipo de ceremonias simbólicas que se pueden hacer? Lo interesante de las ceremonias simbólicas es que son totalmente adaptables, moldeables a la pareja. Nosotros tenemos un script, un programa base,
Pero yo siempre le digo a las parejas, esto es totalmente cambiable. O sea, ustedes lo pueden quitar, poner, mover como ustedes deseen. Claro, hay elementos que para que parezca una boda deben de estar presentes. Los votos, los anillos. Esos son 2 elementos que sí o sí deben de estar, porque si no, eso es una celebración cualquiera, no es una boda. Uh-huh. Pero ¿qué trae la simbólica? Tú hablabas, por ejemplo, que no todas las parejas quieren una ceremonia religiosa, pero sí nos ha tocado que hay parejas que por situaciones no pueden casarse por la iglesia, por múltiples, porque no le ha salido, por ejemplo, un divorcio anterior, porque uno de los dos es extranjero y no han podido completar el papeleo y llega la fecha de la boda y la iglesia no los puede casar hasta que completen, por múltiples razones, pero sí quieren una ceremonia religiosa. Entonces, la simbólica se adapta a la religiosa. Hemos tenido ceremonias donde se coloca el rosario, se hace bendición, se hace una oración, o sea, tú lo puedes hacer, se hace una lectura bíblica. Como hay parejas que dicen, yo no quiero que sea religiosa, yo quiero que sea totalmente secular. Entonces ahí también está esa ceremonia en donde colocamos esos elementos, esos rituales que la lleven a hacer una ceremonia basada en el amor, en el matrimonio, con nada religioso. Entonces, lo interesante de ese tipo de ceremonias es eso, que es la pareja que determina cómo quiere que sea su ceremonia. Y esa es la bendición de ese tipo de ceremonias. Y por eso está gustando tanto en este tiempo. ¿Cuáles son esos errores más comunes que cometen las novias o que se cometen a la hora de organizar la ceremonia? Dejarla de último. Es el primer error. Dejar la ceremonia de último. Yo siempre les digo a las parejas, cuando tú te casas, ¿por qué tú celebras? O sea, la recepción, ¿por qué? Porque nos casamos. ¿Y qué pasa cuando se casan? Nos convertimos en esposos. ¿Y dónde pasa eso? En la ceremonia. Si no hay ceremonia, no hay matrimonio. Entonces, lo que viene después, la recepción, es una celebración de lo que pasó en la ceremonia. ¿Por qué mucha gente hace ceremonia simbólica? Porque no quiere celebrar sin un motivo. Porque tú ya a cenar, tú vas cualquier día con tu familia. Pero cuando tú celebras tu boda, tiene que haber ese momento en donde ustedes se digan sus votos, donde se declare ese amor. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas parejas se enfocan en el después. Y no es malo, en el vestido, en el venue, en la música que se va a tocar, en la comida, en la hora loca. Y cuando la ceremonia, la semana todavía están dándole vueltas a la ceremonia, ¿en qué es lo que vamos a hacer? Entonces, incluso ese primer momento define lo que va a pasar después. Lo que la gente sienta en la ceremonia es el mismo mood que va a llevar a la recepción. Si es una ceremonia y tú te das cuenta, imagino tú que haces video, te ha tocado con pareja que tú dices como que yo no sentí nada en esta ceremonia. Uh-huh. Como de verdad ellos se quieren. ¿Pero por qué? Porque no le dieron esa importancia al momento. Y después tú lo ves en la fiesta allá arriba. Pero tú dices, es que a mí la ceremonia como que... Y al contrario hay otras que hasta a uno mismo se le salen las lágrimas de la emoción. Tú dices, wow, esto fue una ceremonia sentida, una ceremonia donde se vio el amor. ¿Pero por qué? Porque fue algo que fue trabajado. Entonces el primer error es dejar la ceremonia de último. Yo pienso que ese es el primer error. Y el segundo error es no tener a alguien que les colabore el día de la boda. Tal vez no todo el mundo puede tener un planner que le acompañe durante todo el proceso, pero tener un coordinador el día de la boda es importante. A mí me da miedo como suplidor cuando una pareja me dice que no tiene coordinador, porque yo sé que va a haber retraso, uh-huh. Sé que va a haber desorden y, señores, del 100% de las parejas que me dicen que no tienen coordinador, un 95% trae problemas. Solamente un 5% porque tienen amigas que son muy buenas y gente que son diligentes, perfecto. Pero el no tener una persona que coordine, que sea la cabeza del día, externo de la familia, ese es un error que te puede dañar toda una planificación de varios años de tu boda. Así es, sí, también me ha pasado bastante. Y me imagino que te lo han preguntado,
La parte legal, cuando son ceremonias civiles, ¿ustedes manejan esa parte o ellos ya tienen que venir, ya habiéndose casado por lo legal y simplemente se hace la parte simbólica? ¿Ustedes dan soporte en esa parte previa o simplemente ustedes manejan la parte estrictamente simbólica? Solamente trabajamos la parte simbólica porque la parte legal debe dirigirse directamente la pareja a la oficialía del Estado civil. Hay parejas que ya vienen casados de otros países o hay parejas que se casaron hace 1 o 2 años que mucha gente, por ejemplo, muchas parejas de pandemia solamente se casaron porque no podían hacer celebración y la hacen posterior. Pero deben de ir a la oficialía del Estado civil. Las ceremonias simbólicas pueden ser o solamente simbólicas o pueden ser combinadas. Si es solamente simbólica, deben de casarse previamente. Hay muchas parejas que se casan el día antes en la oficialía, otras que se casan en la misma semana, otros que incluso tienen meses ya casados. Y hay parejas que dicen, no, yo quiero que mi boda tenga la misma fecha de nuestro certificado. O sea, que nosotros, si nos vamos a casar el 19 de mayo, en el certificado esté el 19 de mayo. Entonces, lo que hacen es que contratan la ceremonia simbólica y buscan al oficial del Estado civil. Entonces, en ese caso, hacemos una combinada. Yo inicio, doy la bienvenida, si hay alguna lectura bíblica se hace primero y luego invitamos entonces al oficial del Estado civil a legalizar el matrimonio. Y esa persona solamente hace lo protocolar. Votos, anillos, firma de los testigos, de los esposos y ya. Entonces nosotros continuamos después con los rituales, si van a tener que el rito de las monedas, que el rito de la arena, que el de la caja de vino, si alguna de sus familiares va a decir alguna palabra, si alguien va a tener una bendición. Entonces la hacemos combinada. Y ahí la pareja tiene su fecha de su matrimonio, el mismo día de su celebración, pero ambas son totalmente viables. Ok, perfecto. ¿Y si te ha tocado estar con un sacerdote o con un pastor ese día, ya sea que él maneje la parte de la bendición y tú manejes toda la otra parte? Sí. También hemos hecho que hay pastores, hay diáconos, pero es importante que se haga aquí un paréntesis porque la parte religiosa católica no permite para que la gente entienda que no es que lo casa un diácono o lo casa un sacerdote. Simplemente si la pareja tiene un familiar o un amigo que es sacerdote o diácono, lo invita para que esa persona haga una lectura y le dé una bendición normal. Eso no tiene, no hay ningún aval de la Iglesia Católica en ese tipo de ceremonia. Simplemente esa persona va y le hace una bendición. Puede ser un pastor, puede ser un diácono, puede ser incluso he tenido sacerdotes, pero con mucho cuidado para que las personas no vayan a pensar que es un matrimonio religioso. Entonces sí es posible también introducir esos elementos en la ceremonia. Ok, perfecto. ¿Y cuál es el tiempo ideal que tú consideras que debe durar una ceremonia simbólica? Lo ideal o lo más común, vamos a decir, lo más común es 30 minutos, 35 minutos, 40 como mucho. Todo va a depender de la cantidad de rituales que tengamos, de la cantidad de personas que vayan a intervenir hablando, porque a veces tú no puedes medir el tiempo de una persona y de la cantidad de testigos simbólicos que tenga. Eso es como lo que puede alargar o acortar una ceremonia. Pero una ceremonia normal con una lectura, un rito, una bendición, sus votos personales, tal vez el intercambio de anillos y el de monedas, y 4 o 5 testigos te puede llevar media hora. Siempre le digo a los novios que cada elemento nosotros lo hacemos bien picadito, porque mientras más larga hagas la ceremonia, llega un momento en que la persona pierde ya como el interés. Y tú sabes que nosotros ya vamos acortando como ese tiempo de atención. Entonces tratamos de que cada momento sea bien picadito. Si vamos a hacer varias lecturas, le digo, vamos a dividirlas. No hagas una lectura tras otra. Vamos a hacer primero una lectura, seguimos y después del rito del matrimonio hacemos una segunda lectura y la unimos al rito que vayas a hacer. O sea, que vamos dándole como esas pinceladas para que cada momento sea bien dinámico y a veces yo a veces pongo el cronómetro y pasa la ceremonia y digo, wow, qué rápido pasó la ceremonia. Y cuando veo el cronómetro me dice 35, 40 minutos. O sea, que no es que la ceremonia es corta, sino que se hace tan dinámica que la gente no se cansa. Y ese es uno de los propósitos, porque una ceremonia civil con un oficial te dura 15 minutos.
como mucho, 15, 20 minutos si dice 2 o 3 consejitos. Sí. Ellos suelen variar según la persona. Según la persona. ¿Y tú tienes una entrevista previa con los novios para conocerlos antes de la ceremonia? Uy, sí, eso es importante. Muy, muy importante. A veces se nos hace difícil porque a veces son parejas de otros países y le dejan como toda la responsabilidad al planner. Hay un cuestionario que nosotros le enviamos previo, donde le hacemos unas cuantas preguntas que nos permite conocerlo, pero yo siempre le digo a los planners por lo menos una videollamada de 15 o 20 minutos para saber qué quieren que diga, qué quieren que no diga. Hay parejas que nos dicen tajantemente, mira, no menciones tal cosa o no menciones esto, o hay unas que nos enfocan y nos dicen, mira, nosotros queremos que hables del compromiso, del amor o que Dios es el centro de nuestra relación, para nosotros eso es importante y eso solamente se conoce en ese encuentro. Entonces yo hago lo imposible por lo menos 20 minutos que nos conectemos para que nos conozcamos, porque no es lo mismo vernos ese día, que ellos conecten conmigo, que yo conecte con ellos o una de mi equipo porque somos varios y ese momento es importante y se nota, incluso en las ceremonias cuando no tenemos ese encuentro con el cliente se nota, no es que queda mal, pero tú sientes la diferencia cuando tú ya vienes conociendo a la pareja de un tiempo. Claro, no, es súper importante que ellos conozcan a la persona que va a estar con ellos ahí, súper importante. Sí, demasiado, eso es vital. Hablabas de que hay parejas que son de fuera. Entonces, ¿ustedes ofrecen también ceremonias en inglés o bilingües? Sí, tenemos la bilingüe o full bilingüe, puede ser full inglés. Hemos tenido también en alemán, español-alemán. Buscamos un traductor y entonces hemos tenido también español-francés. Y esa es la ventaja también de ese tipo de ceremonias que podemos hacerla también en esos idiomas para cuando es una de las familias solamente habla español y la otra habla el otro idioma. Y en ese caso, ¿cómo se maneja lo que se va a decir en un idioma o lo que se va a decir en otro? ¿O todo se dice en ambos idiomas? ¿Cómo se maneja? Casi siempre se traduce todo. Okay. Hay algunas ceremonias en el que los novios nos dicen, no, mira, para nosotros no queremos que traduzca todo. Hazlo en español como idioma base y solamente traduce los votos. Pero casi cuando es bilingüe, por lo regular lo que hacemos es que la hacemos más corta, o sea, no hablamos tanto porque en español uno como que se amplía. No, pero, y decirlo en los dos idiomas aumentaría el doble de tiempo. Claro, pero yo llevo un script que es más fácil y voy diciendo entonces párrafo en español, párrafo en inglés. Por eso lo importante de la conversación con los novios, cuando son bilingües, yo le pregunto, ¿qué cantidad de personas solamente hablan inglés? No hablan nada español. Porque si tú me dices, mira, solamente 5 personas, todas las demás entienden español. Tú dices, bueno, pero no traduzca la ceremonia completa. Vamos a darle una bienvenida, vamos a traducir los votos, los anillos y lo demás. Entonces, en vez de hacer traducción simultánea, agregamos un párrafito en la bienvenida, un párrafo en el medio y así lo vamos sorteando para que tú no tengas que traducir todo por 5 personas. Pero ya cuando tú tienes un porcentaje alto de personas que solamente hablan inglés, pues entonces ahí sí hacemos la traducción simultánea. Claro. Cuando Yulisa está dirigiendo lo que es la parte simbólica, ¿quién canta? Yo tengo un equipo hermoso. Si tú supieras que ahora estoy cantando menos, me estoy dedicando más a las simbólicas. Porque tengo un equipo tanto de músicos como de cantantes, tanto femeninos como masculinos, que se dedican a esa parte. Ya, comenzamos mi esposo y yo, pero ya tenemos un batallón muy bueno de cantantes, de artistas en todos los ámbitos que nos apoyan tanto en la música. Podemos tener hasta 5 bodas simultáneas el mismo día a la misma hora. Wow. Tenemos incluso ya las simbólicas también, no solamente estoy yo, porque el servicio ha gustado mucho. Incluso los planners tienden a recomendarlo mucho porque también para los planners le da cierta seguridad. Porque ya me conocen. No es lo mismo cuando te van a enviar un oficial de Estado Civil que tú no sabes quién es. Pero ya con uno como que tiene el manejo de qué se puede hacer, de qué no. Y entonces ya también tenemos un equipo de personas que también manejan las ceremonias simbólicas. Buenísimo. Y entre todas esas ceremonias que tú has tenido el privilegio vamos a decir, de dirigir en este caso, porque entiendo que tú eres que dirige cuando estás ahí delante. ¿Cuál es esa boda que tú recuerdas como la más emotiva o la que más te cautivó como al tú estar de frente, que tú recuerdas así? Wow.
Ay, es difícil. Tal vez no te puedo decir de una en específico, pero sí, las que más me emocionan es cuando hay hijos. Esas para mí son difíciles de manejar porque como madre uno se sensibiliza mucho. Y cuando uno ve la emoción de los hijos, a mí me tocó, bueno, el sábado pasado me tocó una que había una niña y la niña y ella estaba tan emocionada que la niña estaba hiperventilando. Entonces, para mí las ceremonias donde los hijos presencian la boda de sus padres tienen una emotividad para mí muy importante. Yo pienso que esa es una de las... Cuando hay niños, a mí esas ceremonias me matan. Y yo trato de involucrarlos y le digo a los padres, mire, vamos a hacer algo con ellos. Y ese momentito es muy bonito cuando llevan a sus hijos que sean parte no solamente que desfilen, sino que sean parte de la ceremonia. A veces le entregamos las monedas, el intercambio de las arras. Cuando los padres se le intercambian entre ellos, llaman a sus hijos y ellos le entregan la moneda a sus hijos como dándoles ese legado de amor. Y sus hijos se quedan con las monedas porque ellos van a ser los guardianes del amor de sus padres. Entonces, esa ceremonia, mira, a mí me emociona muchísimo. Tienes mucha razón, yo no lo había analizado, pero esas parejas que cumplen 10, 15, 20 años de casados, que quieren como renovar votos, lo que es la ceremonia simbólica encaja perfectamente. Hemos hecho muchas renovaciones de votos, muchas, porque es una manera ideal de cómo... hay muchos que lo hacen por la iglesia, pero hay otros que no les interesa hacerlo por la iglesia. Y hacen esa renovación frente a sus hijos y se intercambian, se colocan a niños nuevos, se hacen nuevos votos y es muy, muy bonita. Pero hemos tenido parejas también que tienen sus hijos, pero por una razón u otra no hicieron boda y la hacen con sus hijos y se están realmente casando y firmando ese día. Y son muy, muy bonitas. ¿Tú prefieres las ceremonias que son al aire libre o en salones? ¿Cómo la prefieres tú? Ay, no, esa pregunta no me la hagas. Dime. Bueno, eso es muy particular de las novias. Ok. Pero cada espacio tiene su mística. Lo que sí es importante que las novias estén preparadas para lo que sea. Es lógico, cuando son dentro no hay menos probabilidad de error. Pero los exteriores son hermosos. O sea, ese árbol del embajador, tú no me vas a comparar un árbol del embajador con unas paredes de un salón. O por ejemplo, en Santiago, a mí Camp David me encanta. Ese paisaje es hermoso. En Jarabacoa, en el Pinar, hay muchos lugares en Jarabacoa que las ceremonias, las fotos son preciosas. Lógico, no voy a cambiar la naturaleza por unas paredes, que aunque la decoren no es lo mismo. Pero sí es importante que las novias piensen no solamente en ellas, sino en sus invitados, porque a veces incomodamos a los invitados por querer tener nuestra ceremonia al aire libre cuando no se puede. Por ejemplo, estos días ha estado lloviendo y a veces hay novias que se cierran y dicen, no, es que yo quiero casarme afuera. Busquen sombrilla, yo quiero casarme. Pero si tú tienes instrumentos, yo no puedo tener a los instrumentistas fuera. No, claro. Yo no puedo mojar los instrumentos. Yo no puedo tener un equipo de sonido, los que montan sonido, mojándose. O sea, yo tal vez como oficiante, yo incluso compré una sombrilla que se llama Embajador. Es una sombrilla transparente porque, no sé, pero siempre que me toca boda ya, 2 o 3 gotas caen. Y me pasaba que siempre me llevaban sombrillas con logos. Y salíamos en todas las fotos promocionando las empresas de esas sombrillas que me prestaban. Entonces yo dije, no, yo tengo que comprar una sombrilla transparente y siempre cuando el clima está así como complicadito, yo tengo mi sombrillita ahí, si comienza a llover yo la saco y es transparente y en la foto no se ve mal. Pero las novias tienen que pensar, porque he visto muchas bodas en donde los invitados ni siquiera se acercan porque no quieren mojarse. Después que tú haces una inversión de ponerte un vestido bonito, y no es que no se te cumpla, pero si ya la planner te dice, mira cómo está el clima, no va a parar la lluvia, vamos a montar dentro. Yo prefiero que tú tengas una ceremonia bonita donde todos participen y estén a gusto que tener una ceremonia como obligada afuera y que la gente no la disfrute. Claro, tiene que haber siempre un plan B, sobre todo en este país que es tan cambiante. Pero hace unos días yo tuve una boda que estaba el sol radiante. Yo incluso le dije a la planner, muéveme la mesa porque imagínate
en el Nicolás, el sol me daba como si fuera esa luz. Yo le dije, yo me voy a quemar ahí. Sí, vamos a moverla. Y movimos la mesita y ahí estaba perfecto, no me daba el sol. Iniciando el desfile del novio, el cielo se puso negro. Negro, negro, negro. Y nosotros miramos y dijimos, ¿y qué pasó? Y la planner me dijo, acelera. Y entonces yo lo que hago es que cuando veo que puede llover, le doy primero a las partes importantes. O sea, di mi bienvenida, pero en vez de hacer una lectura que estaba prevista, pasé de una vez a los votos. Tenemos que hacer todo lo importante primero. Y vamos viendo si va dando tiempo, vamos haciendo lo otro. Porque ¿qué es lo más importante de una boda? Totalmente. Votos, anillos. Y ellos tenían una caja de vino personalizada, hermosa. Vi que el clima, pero estaba tronando ya. Eran 2 personas para firmar, los puse ellos 2, foto, firmaron, llamé a sus testigos, estoy viendo el clima, todavía me da chance de hacer el vino. Ok, firmaron, hicimos el rito de la caja de vino y iba a llamar a la persona para que leyera cuando ya nos cayeron las primeras gotitas. Dije, no, aquí hay que parar. Entonces ya lo declaré marido y mujer, presenté a la familia y ahí salieron. Saliendo ellos, entrando ya al área de recepción, ahí comenzó el agua. Entonces uno también va midiendo que aunque esté algo planificado, el clima muchas veces es impredecible porque te estoy diciendo que el sol estaba tan fuerte que tuvimos que mover la mesa porque el sol me daba en la misma cara. Y en un segundo, negro. Entonces, el que se casa al aire libre sabe que en este país cualquier cosa puede pasar. Creo que ese es uno de los tantos beneficios de hacer una ceremonia simbólica que uno puede quitar y poner muy fácil porque no hay un patrón obligatorio que seguir. Así es. Por ejemplo, ahí tú pudiste improvisar y se pudo salvar la ceremonia porque hace un tiempo nosotros hicimos una ceremonia al aire libre pero con un sacerdote que tenía que cumplir con ciertos ritos y cosas, y ya la segunda parte de la ceremonia fue bajo lluvia con sombrilla porque había que terminar. Entonces ese es un plus de tener esa ceremonia simbólica que tú puedas dirigir y manejar. Claro. de que bueno, si se tuvo que quedar la lectura, pues se quedó esa lectura, pero por lo menos lo pudimos hacer. Claro, yo priorizo. Exactamente, eso es de verdad que es muy bueno. Yo sé que tú eres maestra de ceremonias. Ustedes también ofrecen ese servicio para la recepción. ¿Hay algo en el que se pueda usar ese servicio en la recepción? Claro, se puede utilizar, aunque ya actualmente los momentos lo está definiendo más como cada issue. O sea, por ejemplo, la hora loca lo inicia la música. O sea, ya el maestro de ceremonias como en las bodas no es tan presente como antes, pero sí hay parejas que lo requieren, por lo menos hasta la apertura de la pista, para el brindis, para ese primer baile, el baile con la madre, ese primer momento, aperturar la pista. Y ahí o algunos lo requieren tiempo completo, puede ser. En los 15 años sí, por lo regular se requiere un maestro de ceremonias y cuando son bilingües. Cuando son bilingües, por lo regular, siempre nos solicitan maestro de ceremonias porque si el vestment va a dar unas palabras, pues se requiere que se traduzca, o si la mamá de la novia solamente habla español, también. Entonces, ahí también muchas veces solicitan maestro de ceremonias, sobre todo para la parte de la traducción. Pero eso va a depender mucho de la organización, de cómo lo tengan estipulado y de lo que quieran, del ambiente que quieran crear. Pero claro, sí es totalmente viable y posible hacer la maestría también. Eso sí he visto mucho que en las bodas gringas, sobre todo, todavía tienen como tradición que haya un maestro de ceremonia que sea como que lleve el hilo. Aquí sí, no tanto en República Dominicana. Ellos lo solicitan mucho porque es como parte del protocolo. Incluso para presentarlos a ellos y a su cortejo cuando van a entrar. Otra dinámica completamente distinta. Sí, pero es así. ¿Qué necesitas tú para el momento de la ceremonia que te tengan para tú iniciar la ceremonia? O sea, ¿qué solicita Yulisa tener ahí en la ceremonia? Si es en la ceremonia simbólica, todo va a depender del programa que tengamos. Siempre hacemos las reuniones, si yo las hago con los novios solos, le pregunto que quién es su planner. Ya uno ha trabajado con muchísimos planners que por lo regular tiene el contacto, pero básicamente los elementos de los rituales, si hay votos personales, siempre les digo que traten de llevarlos impresos, que por favor que no lo lean del celular, que no lo escriban en servilletas.
Yo he tenido algunos que lo escriben en recetarios médicos y así. Entonces yo le digo, no, vamos a dedicar. Si ustedes no pueden, envíenmelo. Yo se lo imprimo en un librito bonito, porque eso visualmente, sobre todo para ustedes, por ejemplo, que hace video, tiene una connotación diferente. No es lo mismo a veces del celular, que el celular no le abre. A veces no saben a quién le dejaron el celular. Me ha pasado que he tenido que pasar a los anillos porque la novia no encuentra, no recuerda quién fue que le dio el celular. Entonces, los votos, por lo menos tenerlos ahí, saber quién va a tener los anillos, si van a desfilar o si me lo van a dejar en la mesa, si hay monedas, si van a desfilar o si yo la voy a tener. Por lo regular, yo llevo el libro de firmas, que es un regalo que le damos a los novios. Las lecturas y la firma se la llevamos en un librito encuadernado. A veces son los planners que lo ponen dentro de toda la papelería de la boda. Pues entonces, en caso de que sean ellos, que no los tengan en la mesa, más todos los elementos de rituales. Si hay arena, si hay caja de vino, si hay de la luz, si hay rosario, como validar que estén todos esos elementos. Y claro, amplificación, un micrófono es importante para que se pueda escuchar. Y nada, básicamente solo de la... Y entonces previamente yo valido si los que van a leer llegaron, porque es muy desagradable que yo llame a alguien para leer y esa persona no se levante. Claro. Entonces valido si los que van a decir unas palabras o los que van a leer están presentes, si no son del cortejo, para validar de que esa persona esté ahí, que cuando yo la llame ya esa persona esté preparada para ello. Buenísimo, excelente. Sí, yo siempre he visto que llegas con un tiempo de antelación para verificar que todo esté ahí. Para ir cerrando, ¿qué consejos tú le darías a una novia que se comprometió hoy para el tema de su ceremonia simbólica? ¿En qué momento debe contactarte? O para la parte musical también, ¿cuál es el momento ideal para acercarse a ese servicio? Todo va a depender del tipo de ceremonia. Si es una ceremonia simbólica, no tenemos como un tiempo así establecido, pero sí es importante porque tú tienes que validar de que tu fecha esté disponible. Es lo primero, o sea, no siempre están disponibles. Y más si tú te casas un sábado, por ejemplo, la fecha el día de la semana que casi todo el mundo ocupa en bodas. Ya si tú me dices, mira, yo me voy a casar un lunes o un martes, es como menos probable que ese día esté ocupado. Pero el tiempo lo define más para que esté tu fecha disponible. Pero si tú te vas a casar por la Iglesia Católica, no puedes hacerlo con la prontitud como si lo fueras a hacer con una ceremonia simbólica. Porque ya la Iglesia Católica te exige una serie de requisitos de que tienes que estar bautizado, confirmado, tienes que buscar una serie de documentos, tienes que hacerte unos análisis médicos, tienes que hacer un curso prematrimonial. O sea, hay una preparación que en 2 meses tú no lo vas a hacer a menos que tú tengas todo en regla. A diferencia de si te vas a casar por civil o simbólica, que es simplemente ir a la oficialía. Si no quieres el traslado, vas y firmas allá. Y simplemente es validar con nosotros la fecha. Si vas a pedir temas nuevos, entonces en ese sentido sí es importante tenerlo mínimo, o sea, nosotros ojalá tenerlos 2 meses antes, pero mínimo 15 días para una pareja que nos llegó pronto. ¿Por qué? Porque ya las canciones que son de repertorio, que ya tenemos aprendida, ya tenemos la partitura, pues para nosotros es fácil. Pero es importante esa parte porque hay muchas parejas que llegan y dicen, mira, yo quiero tal canción y la quieren en violín, por ejemplo. Y entonces el violín no es simplemente tocarte, sino que necesita buscar una pista de calidad porque el violinista toca con una pista de fondo, necesita tener la partitura y montarla. Entonces las personas piensan que es, no, toma, y él como que lo va a entrar en su disco duro y le va a salir por el violín. No. Entonces el tema de montar canciones nuevas, y a veces hay temas que son difíciles de montar solamente con violín, sino que necesita tal vez alguna otra instrumentación. Entonces siempre le decimos, mándala con tiempo, nosotros la evaluamos y te decimos si la podemos hacer o no. Pero las ceremonias, por eso te digo, el tiempo va a depender mucho del tipo de ceremonia. Aunque todo lo que se hace a tiempo se resuelve con tiempo y queda mucho mejor. Claro, o sea que yo diría que inmediatamente tengan ya confirmada su iglesia, si es en este caso católica. Pues comiencen a acercarse para la parte musical, a hacerla con tiempo, claro. Sobre todo si tienen requerimientos específicos. Y ya la parte simbólica puede no ser tan apresurada, pero igual es importante, como dices, no cometer el error también de dejarlo para último. Porque después no encuentran, porque me ha
pasado, que realmente me da mucha pena porque a veces nos llaman con muy poco tiempo y todo el equipo está ocupado. Entonces la planner, mire, tú no tienes a nadie, porque a veces son emergencias que se presentan y nosotros tratamos en la medida, mira, pero por lo menos rueda un poco la hora para que nos dé tiempo y a veces no se puede. Pero básicamente es por disponibilidad, para que podamos tener la fecha hábil para ti. Excelente. ¿Y dónde entonces pueden contactarlos? ¿Dónde pueden seguirlos ustedes? Estamos en Instagram, nos encuentran como Harmony, sin H y con Y al final, Harmony Música y Ceremonia. Y nos pueden contactar al 809-885-7675 y nuestra página harmonybodas.com. Pero por Instagram ahí tú puedes entrar y están los links de contacto de WhatsApp, también nuestra página y muchísima información que compartimos para ayudarles a organizar su ceremonia. Excelente. Como quiera se lo vamos a poner ahí debajo para que lo puedan encontrar más fácil. Y a ti, Yulisa, muchísimas gracias por venir, por compartir con nosotros esos tips que yo sé que van a ser de muchísima ayuda. Yo feliz de estar en esta nueva temporada y de verdad que esta es información de calidad. Pienso que lo que más salimos beneficiados, las parejas salen beneficiadas de este tipo de contenido, pero los suplidores también, porque mientras más parejas estén informadas, pues van a llegar a nosotros parejas con una idea más clara de lo que quieren y para nosotros nuestro trabajo va a ser mucho más fácil. Por supuesto. O sea que esto es un ganar-ganar, no solamente para las parejas, sino también para los suplidores, que como les decimos, y esto es importante que las parejas lo sepan, muchos de los suplidores, casi todos los que trabajamos en esta industria, nos preocupamos porque ese día quede tal cual lo han soñado. Y para nosotros es importantísimo y aunque ustedes sientan que no, pues sí, nosotros también nos ocupamos y a veces también nos ponemos un poco ansiosos porque conocemos la importancia que tiene para una pareja el día de su boda. Así es. Y la organización en el proceso es vital para que realmente sea un día... Se nota la diferencia del cielo a la tierra. De verdad que sí. Muchísimas gracias, Yulisa, por venir. Gracias a ti. Y a ustedes, gracias una vez más por escucharnos y vernos a través de YouTube. Nos vemos en un próximo episodio.